Un cuento muy similar pasa en la economía argentina, el cuento de la buena pipa. Cada tanto, o cada vez más frecuentemente, estamos inmersos en la clásica palabra crisis. ¿Hace cuánto se viene escuchando? No, hay crisis. No, es la crisis. No, bueno, estamos saliendo de la crisis, pero la crisis está. Hace 10, 20, 30, 40 años. No, bueno, estamos tratando de salir, vamos a crecer 2 puntos dentro de esta crisis, pero siempre está la crisis. Y algunos dicen, bueno, ¿qué pasa si dolarizamos la economía? No es tan fácil, me parece, dolarizar la economía. Hay varios aspectos que hay que tener en cuenta, varios sectores también. Pero la pregunta es cómo nos iría con una dolarización como la que proponen varias personas. El Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano analizó en su último informe mensual las ventajas y desventajas de la propuesta de poder llevar a cabo una dolarización de la economía. Víctor Becker es director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y con él estoy en contacto. Víctor, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. No, por favor, buenas tardes, Sebastián, y a toda tu audiencia. Por favor. Víctor, ¿qué es dolarizar una economía? ¿De qué se trata? Bueno, esta es la gran pregunta, porque me da la impresión, y este fue el origen de nuestro estudio, que no está muy claro qué es lo que eso implica. Por eso lo que nosotros dijimos, bueno, vamos a ver qué significa dolarizar la economía. Y entonces por lo menos pusimos dos ejemplos extremos para que se vea, digamos, por lo menos las distintas alternativas que puede implicar este vocablo. Un primer caso, que es lo que llamaría la dolarización light o la dolarización voluntaria, es simplemente que se adopte como moneda de curso legal al dólar en paralelo con el peso. O sea, a partir de ahí uno puede utilizar el peso o el dólar según prefiera, según el tipo de operación, etcétera. En cuyo caso ambas monedas coexistirían, un poco como pasa en Panamá, donde está el dólar y también existe el balboa. Uh-huh. Pero en Panamá predomina 90% el dólar. Bueno, efectivamente, digamos, esto es lo que puede ocurrir, pero de todas maneras, desde el punto de vista legal, las dos monedas siguen existiendo. La otra alternativa es la dolarización compulsiva, o sea, donde directamente se retira el peso de circulación y la única forma de cancelar obligaciones o realizar pagos es utilizar el dólar de Estados Unidos. Esto implica que al desaparecer el peso, el Banco Central tiene que rescatar todos los pesos que están en circulación y canjearlos por dólares. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuántos dólares tiene el Banco Central para hacer este tipo de operación? Bueno, esto, digamos, está bastante discutido, pero bueno, hay un cierto consenso sobre que estarían alrededor de los 6.000 millones de dólares, o sea, las reservas de libre circulación, de libre disponibilidad, que es como técnicamente se llama esto, serían 6.000 millones de dólares. Para rescatar el total del circulante en manos del público, esto implicaría que, para que el Banco Central pueda hacer este canje, que tenga que entregar $1 por cada 620 pesos. O sea, digamos, cada persona debería juntar 620 pesos, ir al banco y con eso le entregarían $1. Eso, digamos, teniendo en cuenta el nivel de reservas que hoy dispone el Banco Central. Obviamente, digamos, si uno piensa en un tipo de cambio distinto, no 620, supongamos 200, bueno, para poder llegar a 200, hacer un canje de 200 pesos por dólar, el Banco Central necesitaría contar con unos 12.000 millones de dólares extras de los que ya tiene, o sea, debería obtener un préstamo destinado a este fin por 12.000 millones de dólares. En ese caso, el canje se podría hacer a un nivel de 200 pesos por dólar. Entonces, bueno, acá la cuestión central es cuál es la mecánica de la dolarización, digamos, si se quiere una dolarización compulsiva, y en ese caso, digamos, cuál va a ser el tipo de cambio al cual se va a canjear los pesos por los dólares. Pero discúlpeme, si mal no estoy haciendo una cuenta, si alguien percibe un sueldo de 100.000 pesos, pasaría a percibir 160 dólares. Correcto, exactamente.
digamos, si el tipo de cambio fuera 620. Claro, 620. ¿Y qué opinión Entonces, bueno, digamos, lo que qué nosotros, silencio se hizo, ¿no? ¿Y qué opinión le merece todo esto? bueno, lo que nosotros pretendemos es poner un poquito los números sobre la mesa. O sea, me parece que escucho opiniones un poco ligeras respecto a que dolarizamos y se resolvieron todos los problemas. Y creo que no es tan fácil. digamos, un tema que amerita discusión, que amerita ser considerado, pero donde de alguna manera hay que explicitar cuáles son los pros y los contras. Digamos, por ejemplo, hay una opinión de que dice, bueno, con esto se elimina el déficit fiscal. Tampoco es cierto. Digamos, el Estado puede seguir teniendo déficit fiscal y lo único que para ello va a tener que financiarlo. Al no tener pesos, va a tener que recurrir a emitir deuda en dólares, cosa que el Estado argentino ha hecho históricamente. Por lo tanto, digamos, suponer que la dolarización implica automáticamente déficit fiscal cero no es así. ¿Qué pasa si la única moneda de curso legal es el dólar? ¿Es factible? Sí, bueno, es lo que ocurre en Ecuador, es lo que sucede en El Salvador. O sea, son países donde justamente adoptaron la dolarización compulsiva, se retiró la moneda local de circulación y la única moneda que hoy circula es el dólar. Sí, en esto ha ocurrido. ¿Y cómo cambia el panorama de un país diciendo, bueno, a partir de tal fecha, la única moneda de curso legal es el dólar? Sale todo el mundo a canjear lo que tienen pesos por sus dólares. No es que sale todo el mundo, es que es obligatorio, o sea, hacer el canje. Es un esquema parecido al que se dio con el euro, o sea, donde a partir de determinada fecha las pesetas, los francos, el marco alemán se canjeaban por el euro y efectivamente a partir de un determinado momento, digamos, la única moneda en circulación en los países de la Unión Europea pasó a ser el euro. Bueno, acá es exactamente lo mismo. A partir de determinada fecha, todo el mundo entregará sus pesos y recibirá el equivalente en dólares al tipo de cambio que resulte de la cuenta que le decía al principio. O sea, serán 620 o será, digamos, lo que las reservas del Banco Central le permitan hacer para instrumentar el canje. El tema es que hoy reservas son negativas. Bueno, por eso el cálculo es que hay 6.000 millones que son de libre disponibilidad y que se podrían utilizar para este canje. Y otra pregunta que no tiene que ver con la dolarización, pero tiene que ver con una idea de Lula da Silva, no sé si la leyó, la escuchó, de así como en la Comunidad Europea tienen el euro, en América Latina instaurar una moneda única para los países latinoamericanos. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que la instauración del euro significó fundamentalmente que el Banco Central Europeo en buena medida descansara sobre el Bundesbank. Claro. No me imagino, no sé si Lula piensa que el Banco Central de Brasil sería el que cumpliría ese rol, digamos, porque hay necesidad de que esa moneda que se cree tenga algún respaldo. Entonces, la idea cuál es, que las reservas que tiene el Banco Central de Brasil se afecten para respaldar esta nueva moneda. Y en este panorama, ¿es más factible hacer una transición de este modo o es mejor continuar con el peso y a tratar de acomodar la economía de la mejor forma posible? Por eso yo creo que el tema es un pseudo remedio. El problema de fondo es que acá hay que terminar con la inflación. Creo que son todos, digamos, formas de escaparle o de sacar la cola de la jeringa y no abordar el problema de fondo, que es el problema de la inflación en la Argentina. Efectivamente, digamos, con algún artilugio de este tipo, como es la dolarización, se puede pasar a tasas de inflación mucho más bajas, pero digamos, no es la única alternativa. Creo que si la idea o el
interés es bajar la inflación, bueno, hay que hacer un plan antiinflacionario. Bueno, esperemos que en algún momento nos vaya bien, no sé cuándo, y ni de quiénes depende, porque ya a esta altura uno tiene más preguntas que respuestas. En el mar de las certezas estoy en el fondo de la Y bueno, en el fondo de las inquietudes, ¿no? Y de las preguntas. Vos sabés muy bien el conocido chiste que dice que, bueno, que San Pedro se quejó ante Dios porque le dio a la Argentina todo tipo de recursos, y entonces dijo, ¿cómo vas a hacer para compensarlo? Y dijo, bueno, voy a poner a los argentinos. Para frontera afuera, gracioso, para nosotros es triste, ¿no? Porque no Bueno, habla muy bien de creo, nosotros ni a ver, de nosotros, y algunos, seguramente muchas personas que están escuchando deben decir, pero yo hago las cosas bien, trabajo, trato de dar trabajo, o trato no me de cabe llevar, ninguna duda, los argentinos, la mayoría quiere siempre, hacer las cosas bien, y parece que erramos permanentemente en quienes tienen las herramientas para poner las cosas y mejorarlas, ¿no? sí, lo que creo yo que, digamos, no encontramos la forma de hacer las cosas bien en la misma dirección. Entonces, lo que uno observa es que los argentinos son exitosos siempre que salgan fuera de la Argentina. La mayoría de los argentinos tienen éxito cuando van al exterior. El problema es cuando se juntan con otros argentinos, porque cada uno tira por su lado, y esto evidentemente, digamos, se refleja en todo, se refleja en primer lugar en la política, pero se refleja hasta en la vida cotidiana. O sea, vaya a una reunión de consorcio y después me cuenta. Es verdad, en una reunión de consorcio hasta se ven esas cosas. ¿Cuánto nos falta, Víctor, no? O sea, usted que Pero ha claro, recorrido el la mundo y que reunión es de un estudioso consorcio, del tema, y que bueno, que ha vivido también muchos procesos. la reunión de consorcio es un microcosmos de la Argentina. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Y por qué vos no te pones de acuerdo con tus vecinos? Uh-huh. Es todo un tema para analizar, y esperemos que en algún momento nos empecemos a poner de acuerdo para que nos vaya bien, algo tan simple y sencillo que es que nos vaya Y bien lo que pasa sin mirar nuestro propio interés. sí, lo que pasa es que la experiencia argentina es que nosotros, digamos, corregimos los rumbos cuando estamos al borde del precipicio. O sea, llegamos a la hiper y entonces ahí decimos, va, hay que hacer algo. Y así en la mayoría de los casos. O sea, mientras no estamos al borde de un peligro muy grande, bueno, cada uno trata de seguir haciendo las cosas según su leal saber y entender, y hay poca capacidad de compromiso, de diálogo, y creo que en esto, digamos, en los últimos años, la pandemia por un lado, las redes sociales por el otro, han creado un humor social que no es el mejor para llegar a acuerdos o a hacer las cosas en aras del bien común. Por el contrario, creo que ha exacerbado el individualismo, la intolerancia, y bueno, esto se refleja, vuelvo a insistir, no solamente en la política, creo que la política es un reflejo de lo que pasa más abajo en la propia sociedad. Víctor, gracias por atenderme y por sus conceptos. No, al contrario, gracias por llamar. El señor Víctor Becker es director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, acerca de cómo nos iría con una dolarización, como proponen varias personas. El tema es cómo hacerla, cómo implementarla, cómo nos queda a nosotros ese tipo de cambio, cómo queda la economía. No es que tener tenés dólares de acuerdo a cómo queda el tipo de cambio, de acuerdo a las reservas del Banco Central y de acuerdo al contexto, que sigue siendo el que vivimos, paupérrimo.